Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a este podcast. El día de hoy les voy a hablar sobre el Ray y las canciones patrióticas, expresiones musicales y sociales argelinas. Así que pónganse cómodos y sin más vamos a empezar. El Ray es uno de los géneros musicales más populares del Magreb. Su origen tiene lugar en la música tradicional del oeste argelino, concretamente en la región de Orán. El origen del término Ray tiene dos teorías. La primera está basada en la raíz árabe rawi, que significa contar, y que hace referencia al papel desempeñado por los seij y las seijas, que también se les puede nombrar como cheik y cheijas, que son maestros expertos en la tradición oral, que ejercían la función de poetas, improvisadores, recitadores y transmisores de las tradiciones locales. La segunda teoría se basa en la raíz ra'i, que significa opinión o punto de vista, término que define la significación social de este género poético musical, pues tiene una orientación reivindicativa contra la represión moral y las injusticias sociales de este país, como ya veremos más adelante. Aunque los estudiosos del Ray ubican sus inicios a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, periodo marcado por la colonización francesa en Argelia, de 1830 a 1962, esta música tradicional surgiría como resultado de la síntesis de culturas musicales anteriores y como fruto de la transmisión oral árabe, bereber, andalusí y sefardí, a cargo de sus transmisores populares, los seigs. Los seigs fueron los iniciadores y representantes principales de este género. Son considerados los pioneros de esta cultura tradicional a finales del siglo XIX. Los seigs mezclaron la tradición clásica árabe con los ritmos bereberes. Era un género de marcado acento textual, pues las letras de sus canciones formaban parte de géneros clásicos árabes como la qasida. La temática inicial del Ray estaba centrada en poemas líricos de corte amoroso, satírico y erótico, interpretados en el contexto familiar de las bodas y fiestas. Poemas religiosos de alabanza a Dios y el profeta Mahoma, y panegíricos a maestros sufíes cantados en las sesiones conmemorativas del Mawlid, donde se celebraba el nacimiento de Mahoma y los maestros sufíes locales, y también en los rituales místicos en el marco de las cofradías. Sin embargo, durante las primeras décadas del siglo XX, buena parte de la población de Argelia emigró a las ciudades, creándose suburbios pobres que pronto comenzaron a reivindicar mejoras sociales. En los alrededores del puerto de la ciudad de Orán surgieron las seijas, mujeres que tomaban la tradición musical de los seigs para ponerles letras que criticaban abiertamente a la clase social dominadora en vez de la elaborada poesía de sus colegas. Solían acompañar sus cantos con instrumentos de viento como el casbah, más conocido como flauta de caña, el adufe, la pandereta y la darbuka, aerófonos y membranófonos que en los orígenes de la música árabe oriental también utilizaban las mujeres beduinas para acompañar sus cantos y acompasar el ritmo de las qasidas clásicas. La labor realizada por las seijas se remonta con anterioridad a la aparición del género Ray, ya que estas fueron las auténticas transmisoras de las tradiciones magrebíes, populares y religiosas, que darían lugar al nacimiento de este y otros géneros populares. Uno de los factores claves en la creación del Ray es la carga moral y sexual de su temática adoptada por las seijas, como crítica de la sociedad de su época. Los textos abordaban la pobreza, la sumisión de la mujer,
los tabúes sobre la virginidad, la represión sociopolítica y religiosa y la inmigración. Mujeres que pasarían a convertirse en las denunciadoras de la sociedad ante las arraigadas costumbres que conllevaban las tradiciones islámicas. A principios del siglo XX, el género sufrió un periodo de modernización. A partir de los años 30, el Rai abandonó sus melodías rurales y comenzó una fase de evolución que cambiaría para siempre su forma original. Tabernas, burdeles y cabarets fueron los escenarios donde músicos y bailarinas iniciaron cada noche el camino de la transformación, dejando atrás el antiguo mensaje de la tradición, para cantar las adversidades y los placeres de la vida. Los cantantes del Rai utilizaron las letras de sus canciones para dar voz a los problemas de la sociedad en general, como el amor, la marginación social, migración, el consumo de alcohol y otros conflictos, pero sobre todo para llevar un mensaje de libertad y esperanza de una vida mejor a los jóvenes. Su expansión fue tan evidente que los moralistas islámicos rápidamente lo censuraron y lo prohibieron, puesto que lo veían como una amenaza al sistema de creencias y valores establecidos en la sociedad argelina de su tiempo. El creciente número de grabaciones en gramófono por parte de los músicos, como sistema de grabación y reproducción del sonido que utilizaba el disco plano, consolidaron el género entre la sociedad argelina. Un hecho importante a destacar en la cultura argelina de la época fue la primera emisión de música árabe realizada en 1935 por Radio Argel, considerada la principal emisora del país. A partir de entonces comenzaría la etapa anticolonial del Rai, caracterizada por las numerosas protestas realizadas por los músicos en el mensaje textual de sus canciones y la represión impuesta por el gobierno francés al tener bajo control extremo sus movimientos y acciones. Estos acontecimientos darían lugar a una creciente agitación popular que llegaría a su punto más alto en la década de los 50 y desembocaría en la conocida Guerra de Independencia Argelina, marcada por el final de la etapa colonizadora. Sin duda, fue este acontecimiento político lo que llevaría a la sociedad argelina al despertar de la conciencia libertaria, además de ser uno de los factores determinantes de la apertura del Rai al gran público y su posterior aceptación entre las masas. Por ejemplo, en 1954, la artista argelina Seiha Remiti grababa Charak Gata, un polémico tema que hablaba sobre la marginalidad y donde animaba a las jóvenes a perder la virginidad, lo que movería la conciencia social y religiosa entre la juventud. A continuación les dejo un fragmento de esta gran canción. Escuchemos. شرك وقطع وجريميتي يترقى شرقطة الباط وانا قطعته وانا الرقعة شرقطة Tras la liberación argelina, los jóvenes adoptaron una ansiada postura liberal que les conduciría a interesarse por las músicas urbanas propias de los años 60, como el rock, el jazz, el rhythm and blues, el funk, el reggae y el soul. Músicas que serían el punto de mira de las primeras fusiones realizadas en el seno del Rai. La evolución del Rai continúa en la segunda mitad del siglo XX y perdura hasta nuestros días, con nuevos elementos y cambios drásticos, resultado de complejos procesos sociales de transformación. Sin embargo, en esta investigación me quise centrar en las primeras etapas del Rai que tuvieron trascendencia hasta el proceso de independencia de Argelia. Como últimas reflexiones sobre este género musical, que perduran hasta nuestros días,
Es importante mencionar que para los jóvenes magrebíes, el ray es percibido como una expresión de la individualidad con la que se puede escapar de la ética moral de la sociedad y de la religión. El ser humano es libre con el ray, puesto que tiene libertad de expresión para defender sus ideas, creencias y elegir su forma de vida. De este modo, el entramado poético y musical que se encuentra en la letra de sus canciones ejerce una clara influencia en la ideología y psicología del individuo. La ideología de la música ray surge de la imagen de ver la cultura popular como una forma de desafío a las estructuras del poder dominante, de modo que los jóvenes se unen en torno a los valores simbólicos que representa la música y que les otorga una identidad como colectivo. La música ray es un claro ejemplo de la movilización de la identidad colectiva y la cultura para oponerse a la homogeneización de la sociedad y desmarcarse de las normas oficialmente establecidas. El ray, originario de medios marginales y estigmatizados, es un símbolo no solo musical, sino también de la resistencia a la dominación religiosa y política. Un género con un siglo de historia que ha superado las barreras territoriales y sociales en las que surgió para darse a conocer a todo el mundo. Muy bien, ahora pasamos a la segunda parte de este podcast, en el que vamos a hablar sobre la canción patriótica argelina. Las canciones y los cantos patrióticos fueron creados a raíz de las convulsiones causadas por la colonización, tanto en árabe como en tamasig, en el medio rural y en la ciudad. Estas composiciones poéticas orales o escritas, anónimas o de autor, se convirtieron en himnos que acabaron formando parte del patrimonio cultural poético-musical del país. Las situaciones que inspiraron el canto patriótico se remontan a los principios de la ocupación francesa, empezando por las primeras luchas iniciadas entre 1832 y 1847, pero se intensificaron principalmente entre 1945 como consecuencia de la masacre del 8 de mayo perpetrada por el ejército francés contra la población argelina que se había manifestado para celebrar el final de la Segunda Guerra Mundial, en la que participaron centenares de argelinos, y aprovechar para exigir su derecho a la autodeterminación, y 1954, año del inicio de la Guerra de Liberación, en el que ya se había consolidado el movimiento nacionalista. Cabe subrayar que después de los acontecimientos del 8 de mayo del 45, muchos jóvenes abandonaron sus estudios para participar en la lucha y se unieron al movimiento de los Scouts Musulmanes Argelinos, SMA. Desde su constitución, en los años 30, este movimiento, convertido en una escuela de patriotismo y en la principal organización de la juventud argelina, desempeñó un importante papel en la propagación del discurso político a través de sus cantos nacionalistas. En 1958 se creó la Compañía Artística del Frente de Liberación Nacional, formada en Túnez por 52 artistas, entre los cuales 41 eran comediantes, músicos, poetas y cantantes venidos de Argel, Orán, Constantina y París, y 11 eran técnicos, decoradores, fotógrafos y encargados de la logística. El grupo organizaba giras por varios países para sensibilizar a la opinión pública internacional sobre la lucha por la independencia de Argelia. Aquí les presento a continuación algunas canciones recuperadas por Souad Had Ali Mouhou en su artículo sobre las canciones patrióticas argelinas, y que afortunadamente he podido recopilar algunas de ellas en audio a través de YouTube, lo cual también nos habla de su trascendencia y su importancia, pues aún tenemos la suerte de poder escuchar algunas de ellas. Vamos a iniciar con la canción Oued Chouli, la cual nos narra el testimonio de la emigración hacia Siria de la gente de Oued Chouli, teniendo en cuenta especialmente el movimiento migratorio que tuvo lugar desde esta misma región en señal de protesta contra las humillaciones que sufría la población por parte del régimen colonial. Aunque por otra parte, como lo afirman otras fuentes, en esa zona tuvieron lugar muchas batallas durante la Guerra de Liberación,
principalmente la de 1956. Por su importancia, esta batalla ha quedado anclada en la memoria de toda Argelia, gracias a esta canción, cantada desde la independencia hasta la fecha por varios cantantes en distintos estilos musicales, desde los más tradicionales hasta los más modernos como el rap, ashri, etc. En homenaje a Benalal, el auténtico protagonista de la canción, un joven nacido en 1928, cuya muerte fue el fruto de una traición. Esta canción es un elogio al protagonista y a los mártires, y también una advertencia a los combatientes contra la presencia de posibles traidores en los campos de batalla. Es también un canto a la solidaridad con la madre del mártir. En algunos versos se pide consuelo a Sagia, nombre de la madre, y se ruega a las mujeres que no se tiñan con la leña ni celebren fiestas en señal de duelo. Les dejo un fragmento de la canción y su letra. Escuchemos. Durante todo el tiempo que duró la colonización, se cantaban canciones en distintas regiones del país. Uno de los temas que más inspiraron canciones fue el del joven que se enrola para luchar contra el invasor, que se refleja en muchas otras canciones como en la de Farid Ali, Ya Yema, o Madre, compuesta y grabada en Tamazight hacia 1958. Les dejo un fragmento de la canción junto con su letra. المحنايا كردنش نشفو كل وانس نرقي القصاص أيما نصبر أرترو سقول ورقطع لياس أما السان أردد نجفو إن شاء الله ما يردو عساس أهدر أرنو الجزائر أرسد نحيو. Durante el tiempo que duró la colonización, también se cantaban canciones en distintas regiones del país. En Laurés, por ejemplo, Ali el Kenchli retomó en su repertorio canciones anónimas como Cuando vinimos de Ain Mila. Este fragmento de la canción, en árabe argelino con algunas palabras deformadas en francés, relata el sacrificio de los combatientes, elogia su valor durante la guerra y advierte también contra los traidores.
Cabe mencionar la célebre canción de Ali Maachi. En 1953, el cantante fundó el grupo musical Embajador de la Canción, gracias a la experiencia musical que pudo acumular con la asociación El Andalucía y con los SMA. Ali Maachi fue secuestrado con 12 de sus compañeros por soldados del ejército francés el 8 de junio del 58, por su compromiso con la causa argelina. Los tres fueron ahorcados y sus cuerpos exhibidos en la plaza de Tiet, su ciudad natal. يا ناس آمه حبي المختار يا ناس آمه عزي الأكبر يا ناس آمه حبي المختار يا ناس آمه عزي الأكبر لو تسألوني نفرح ونبشر لو تسألوني نفرح ونبشر ونقول. Tras la independencia, se seguían cantando canciones patrióticas en Argelia y se difundían constantemente por la radio. Muchas fueron creadas en las décadas de los 60 y 70. Una de las más exitosas es sin duda Gracias a Dios ya no hay colonialismo en nuestro país, de El Had Mahmed El Anka. El autor la escribió entre febrero y marzo de 1962, a petición de un grupo de artistas de Radio Algeria para celebrar la fiesta de la independencia de Argelia, que estaba a punto de ser declarada. Recordemos, el 5 de julio de 1962. Desde entonces, esta canción es considerada como un himno a la independencia. A continuación se las presento. عن هذه الساعة السعيدة نحمد ربي ونشكر عن هذه الساعة السعيدة. Más allá de las canciones orales o de autor que fueron creadas en las lenguas vernáculas de Argelia, como las mencionadas más arriba, existen decenas de poemas que fueron escritos en árabe clásico por grandes figuras del ámbito intelectual y musicalizados para convertirse en cantos patrióticos de carácter más solemne y oficial. Muchos de estos cantos fueron creados durante la colonización, especialmente en pleno auge del movimiento nacionalista, pero muchos otros lo fueron durante los primeros años de la independencia, con el objetivo de impulsar el desarrollo de un país joven y animar al pueblo a participar en su edificación mediante la instrucción y el trabajo. El poeta Moufdi Zakaria decidió poner su pluma al servicio de la patria. A mediados de los años 1930 escribió: "El sacrificio por Argelia es mi alma y mi fortuna". Ante el éxito de este poema, siguió escribiendo durante su encarcelamiento en la prisión de Barberousse de Argel, debido a los artículos que publicaba denunciando al colonialismo. Dadas sus predisposiciones de poeta y su militantismo por la causa argelina, sus compañeros de combate le encargaron la misión de escribir un himno a la Guerra de Liberación Nacional. Fue así como en 1956 escribió un poema de 5 estrofas que se convertiría en 1963 en el himno nacional oficial de Argelia, con la música del egipcio Mohamed Fawzi.
Muchos otros cantos han marcado la lucha por la independencia de Argelia. Los cantaban los combatientes en plena lucha, así como los integrantes de los SMA durante la ocupación francesa y después de la independencia. Actualmente se enseñan en escuelas e institutos como parte del patrimonio nacional. Y bueno, es así que terminamos este podcast. Espero que les haya gustado mucho, que les haya interesado, que haya sido de su agrado. Es muy interesante y muy importante además conocer las manifestaciones musicales de procesos independentistas, y más como lo es en el caso de Argelia, un país que desde la perspectiva de México, por ejemplo, no es tan conocido o tan estudiado. Así que los invito a que investiguen, a que abran sus horizontes y sus perspectivas. Nos despedimos, gracias por sintonizarnos, gracias por estar escuchándonos. Los dejo con Mayrat, esta banda actual que mezcla elementos musicales árabes con heavy metal. Es una gran manera de promover y dar a conocer las tradiciones culturales y musicales árabes en la actualidad. Hasta la próxima.